el versículo 12. Juan 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vamos a Hechos, capítulo 26, por favor. Versículo 15. Hechos 26, 15 dice así. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hasta aquí los textos que nos interesan en esta noche. La cuestión de la luz es una cuestión muy importante para la vida del ser humano. La luz natural que nos da el sol, que recibimos a través del sol, es necesaria para la vida. Es muy raro encontrar animales o plantas que puedan vivir en la oscuridad. Por lo general, todo vive en la luz. La luz es algo importante, la necesitamos. Aunque nuestros ojos funcionaran perfectamente bien, pero si no tenemos luz, no podemos ver nada. La luz, entonces, es algo necesario. Y en estos textos que hemos leído, se menciona la luz, ¿verdad? En los dos, y aparecen acompañados por la mención del Señor Jesucristo. Aquí la luz ocupa un papel importante en estos textos. En cierta oportunidad, con mi familia viajamos a la provincia de San Luis, que es una de las provincias del centro de la Argentina. Y visitamos una antigua mina abierta por los españoles que ya no funciona. Era una mina de oro y quedan los pasadizos de la mina, ¿verdad? Se puede entrar, los turistas ingresan a la mina con un guía, hay luz, y entonces le van mostrando la mina, los turistas podíamos ingresar y se nos contaban la historia de la mina, una cosa interesante. Pero en un momento el guía nos llevó a un lugar muy profundo de la mina, a donde no había luz, donde el silencio era completo, no llegaba allí el ruido del exterior. Y dijo, vamos a apagar las luces y vamos a quedarnos en silencio durante 1 minuto y vamos a ver qué se experimenta estar en la oscuridad. Entonces todos los que estábamos allí apagamos nuestras luces, nuestras linternas, ¿verdad? Y el guía apagó la suya y la oscuridad fue completa. Nunca había experimentado una oscuridad así. Había tenido oscuridad en mi casa cuando nos quedábamos sin luz. En las noches oscuras a veces no había luz, pero esta oscuridad era diferente. Era una oscuridad opresiva. El silencio y la falta de luz era realmente una cosa tremenda. Y luego se prendieron las luces, emprendimos el camino de regreso fuera de la mina.
y todos comentábamos la sensación que habíamos tenido al estar bajo tierra, sin luz, en silencio, sin tener contacto con el exterior. Era un silencio y una oscuridad opresiva, tremenda. Evidentemente, ahí los que estuvimos en esa situación comenzamos a pensar en la importancia de la luz. ¿Qué serían nuestras vidas si no tuviéramos luz? Aquí en estos pasajes se menciona la oscuridad, pero no se refiere a la oscuridad del sol, a la oscuridad de la ausencia del sol, no se refiere a la luz física, sino que las tinieblas a las que se refiere aquí son las tinieblas del corazón de las personas, son las tinieblas de la mente y del corazón de las personas. Aquí en estos textos, el Señor habla de la oscuridad teniendo en cuenta la situación espiritual en la que se encuentran las personas que no creen en Cristo. La misma situación que teníamos nosotros en el pasado cuando no conocíamos a Cristo como Salvador. Habíamos oído hablar de Cristo, se nos había predicado a Cristo, habíamos escuchado textos bíblicos, pero no habíamos depositado nuestra fe en Cristo y nuestros corazones permanecían en la oscuridad total y en la mente nuestra reinaba la oscuridad. La oscuridad es presentada como la ausencia de luz. Aquí en la Biblia se dice que los seres humanos viven en la oscuridad. Y hay varias cosas importantes para decir. En primer lugar, se dice que los seres humanos viven en la oscuridad, pero los seres humanos viven engañados, ignorando esa situación. Ellos se creen personas libres, se creen personas que tienen el dominio de sus vidas. Ellos creen que tienen capacidad para decidir plenamente sobre sus vidas, cuando en realidad su corazón y su mente funcionan bajo el dominio de la oscuridad donde están. La vida de esas personas expresa la oscuridad que tienen dentro. Ellos no tienen discernimiento. La oscuridad reina en su interior y su vida refleja esa oscuridad. En el texto de Hechos que leímos, en el capítulo 26, versículo 18, se dicen varias cosas. El Señor llamó al apóstol Pablo, lo llamó, mejor dicho, llamó a Saulo de Tarso para que llegue a ser el gran apóstol Pablo. Él lo llamó para un ministerio. Aquí se mencionan varias facetas del ministerio del apóstol Pablo, pero una de ellas, una faceta importante era que el ministerio del apóstol Pablo estaba dirigido a abrir los ojos de las personas. Y la otra cosa, abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz en ese orden. Primero, abrir los ojos y luego convertirse de las tinieblas a la luz. Y este texto de Juan 8:12, Cristo es el que se presenta como la luz del mundo, la única luz posible que el mundo necesita. Y se dice que permanecer cerca de Cristo implica estar iluminado continuamente por la luz de Cristo. Por eso dice el que me sigue. Es decir, el que se mantiene cerca de Cristo. Seguir a Cristo es mantenerse cerca de Cristo. El que me sigue no andará. El que sigue a Cristo tiene una vida iluminada por la luz que irradia Cristo. Así que de estas cosas nos vamos a ocupar. En primer lugar, veamos un poquito lo de Hechos capítulo 26. En Hechos capítulo 26, las palabras que se utilizan ahí dan la idea de que el Señor ve al mundo como una sociedad
en tinieblas, no porque le falte la luz del sol, sino porque en el corazón de las personas y en su mente reinan las tinieblas. Por lo tanto, la sociedad humana está bajo la influencia de esas tinieblas. El ser humano no se puede liberar de esas tinieblas. Es más, no es consciente de esa situación, pero no es consciente, él ignora esa situación, como dice en Efesios, por la dureza de su corazón. Es decir, es una ignorancia voluntaria. Está así porque él endurece su corazón a la luz del Evangelio. Además, esas tinieblas podemos calificarlas de tenebrosas, es decir, impactan. Cuando uno observa esas tinieblas, da miedo. Son unas tinieblas tremendas que esclavizan. Y las personas que han salido de esa situación y cuando miran atrás no quisieran volver nunca más a esa situación. Son tinieblas tenebrosas, ¿verdad? Son tinieblas que dan miedo, la situación en que las personas se encuentran. La otra cosa es que el Señor quiere que las personas salgan de esa situación. Él trabaja para iluminar el corazón y la mente de las personas. Imaginemos que hemos vivido toda una vida dentro de una habitación sin luz. Sin luz. Conocemos esa habitación solamente palpando, pero nunca la hemos visto. No sabemos los colores de las cosas. No sabemos exactamente la forma de las cosas. Hay muchas cosas que desconocemos. Hasta que un día alguien abre apenas 1 centímetro una ventana y ese pequeño rayo de luz vence la oscuridad de toda la habitación. La oscuridad de toda la habitación no puede apagar ese rayo de luz. Ese rayo de luz ilumina y por primera vez distinguimos los que nos rodean. Esto es lo que quiere hacer el Señor con la prédica del Evangelio. El Evangelio ilumina y lo que el Señor quiere es que un rayo de luz del Evangelio penetre la oscuridad de la mente y el corazón de las personas para mostrarle la verdadera situación en la que están, para mostrarle cuál es su situación en la que han vivido durante años, para que ellos puedan apreciar la tremenda situación en la que están y el peligro en el que se encuentran. El Evangelio ilumina la mente y el corazón de las personas y entonces, por primera vez, las personas perciben la realidad para que abras sus ojos. El Evangelio lo que hace en las personas no creyentes es mostrar la realidad iluminando su interior, iluminando el corazón oscurecido y la mente oscurecida. Una mente que ha funcionado bajo el influjo de la oscuridad y un corazón que ha programado su vida, ha elegido cosas en su vida, que tiene su escala de valores, pero todo bajo la influencia de la oscuridad. La luz del Evangelio denuncia la oscuridad, la acusa, la pone en evidencia, muestra la realidad de su mentira. El Evangelio por primera vez le muestra a la persona la realidad en la que ha vivido durante años, creyendo que era libre, creyendo que tenía poder sobre su propia vida. El Evangelio le dice, no es así, no es así, le muestra la realidad. Pero la otra cosa es que la luz del Evangelio no solamente le muestra la realidad a la persona, sino que le dice que puede salir de esa situación. En esa situación se encuentra a causa del pecado que lo mantiene lejos de Dios. No es iluminado por Dios, no tiene comunión con Dios, porque el pecado es un obstáculo que lo separa de Dios
y lo mantiene en la oscuridad. Pero el Evangelio le dice, en primer lugar, lo ilumina y le muestra la realidad. Todavía la persona no es creyente, pero es consciente de las cosas que el Evangelio ha iluminado en su corazón y en su mente. Y el Evangelio además le dice que ese obstáculo puede ser removido, puede ser sacado por el poder del Señor Jesucristo. El Evangelio le muestra de que no tiene por qué vivir así, que no es necesario vivir así, que esa vida que ha llevado lejos de Cristo puede ser abandonada e ingresar a una nueva vida, confesando el pecado y acercándose a Cristo. El Evangelio busca el bienestar de las personas. Por lo general, las personas observan a los creyentes, los miran, pero los miran con los ojos impregnados de oscuridad. Y miran la vida de los creyentes y la ven como una vida insípida, sin gusto, aburrida, una vida que está sujeta a un sistema de negaciones. No tenés que fumar, no tenés que bailar, no tenés que hacer eso, no tenés que hacer eso otro, y las personas que viven en la oscuridad miran la luz de la vida de los creyentes y creen que los creyentes son unos infelices que viven diciéndole no a la vida sin disfrutar de la vida. Esa es la idea que la oscuridad de sus corazones proyecta de la vida de los creyentes en sus mentes. Y el Evangelio le muestra que no es así, que el que está esclavo es él. Le dice que él es el esclavo. Le muestra por primera vez su situación, lo ilumina para bien. El Evangelio desea el bien del ser humano, busca la liberación del ser humano. Y la segunda cosa que hace es guiar al ser humano lejos de esa situación, convirtiéndose a Cristo. Y entonces esa persona experimentará que la luz pasa a vivir en su interior. Llega a ser una nueva persona. Cuando una persona recién se convierte, una de las cosas que la asombra es que ahora comienza a ver cosas que antes no veía. Comienza a ver a su esposo o a su esposa o a sus hijos o a su hogar con otros ojos. Su trabajo, su estudio, sus familiares, sus gustos, todo es nuevo. Todo es completamente nuevo porque por primera vez está viendo iluminado por la luz de Cristo. Se da cuenta que toda la vida que ha vivido antes es una vida perdida en la oscuridad. Por primera vez, esa persona puede ver con claridad lo que antes no veía. Puede distinguir peligros que antes no distinguía. Puede ver cosas que antes ignoraba, que no sabía que existían. Por primera vez, la mente y el corazón de esa persona llegan a ser nuevos, distintos, guiados por la luz de Cristo. Esto es algo que asombra a las personas que recién se convierten. Todo lo ven nuevo, tienen una nueva comprensión, porque por primera vez son iluminados por la luz del Señor. ¡Qué gran cosa! Uno de los grandes milagros de las Escrituras es la conversión de un alma a Cristo. Es algo impresionante eso, impactante, que un alma que ha vivido toda su vida en la oscuridad, por primera vez, ve cosas que no se imaginaba y se da cuenta que antes vivía esclavo y que ahora es libre. El Evangelio hace eso. El Evangelio tiene poder para hacer eso. Lo ha hecho con muchos de los que están escuchando y quizás algunos de los que no están escuchando, de los que están escuchando, todavía no lo han experimentado, pero necesitan hacerlo.
La otra cosa, hermanos, es lo que está en Juan, el capítulo 8. El mundo está en tinieblas. Cuando el Señor dice, yo soy la luz del mundo, implícitamente está afirmando que el mundo vive en tinieblas. La sociedad que nos rodea vive bajo la influencia de esas tinieblas. La cultura, la civilización humana ha sido edificada a espaldas de Dios, lejos de Dios. Y porque está lejos de Dios, es imposible que tenga luz. Porque la luz que necesita nuestra alma, nuestra mente y corazón, solamente puede venir de Dios. El mundo vive en tinieblas y es un lugar tenebroso. El Señor dice que el que lo sigue, la persona que sigue a Cristo. ¿Qué es esto de seguir a Cristo? ¿Cómo puedo yo seguir a Cristo? Cuando yo era chico, yo seguía a mis padres. Veía a dónde mis padres iban y yo iba detrás. Y mis padres me guiaban. Y yo entiendo lo que es seguir. Implica ir detrás de alguien. Pero en el caso del Señor Jesucristo, ¿cómo lo sigo? No lo veo, no lo toco. Él es invisible pero real, completamente real. Él me dice cómo seguirlo. En primer lugar, conociendo su palabra, escuchando su palabra, atesorando su palabra y obedeciéndola. Esto es seguir a Cristo. Prestar atención a lo que Él dice. Sumarlo a nuestra vida, aplicarlo a nuestra vida, obedecerlo. Esto implica tener confianza en Cristo. Confiamos en Él, confiamos en su palabra y entendemos que lo que Él dice es la verdad y es lo mejor y que no hay nada que lo pueda superar. Creer en Cristo es sencillamente confiar en Él y seguirlo, es obedecerlo. Obedecer. Y eso nos mantiene cerca de Él. Cuando más cerca estamos, más luz tenemos. Cuando más nos alejamos, menos luz tenemos. El Señor dice que debemos seguirlo. Y la otra palabra que utiliza dice, no andará. El desarrollo de la vida de esa persona estará bajo la luz del Señor Jesucristo. No estará bajo la influencia de las tinieblas, sino que estará iluminado por la luz de Cristo. No andará en tinieblas. La otra cosa en este texto se menciona de que Él tendrá luz, la luz de la vida. Esta luz está estrechamente relacionada con la vida. No es simplemente una luz física. No se trata de una luz que nos dice dónde poner el pie. No se trata de una luz física, sino se trata de una luz vital. Es una luz de una nueva vida que proviene de Cristo, ¿verdad? Eh, eh, la persona que vive bajo la luz de Cristo, que ha creído en Él y sigue a Cristo, es una persona que tiene sensibilidad espiritual porque está viva. Los inconversos, dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, no reciben las cosas que son del Espíritu, porque se han de entender espiritualmente. Se requiere discernimiento espiritual y las personas no creyentes están muertas espiritualmente. No tienen sensibilidad espiritual. No pueden hacer esas cosas porque las cosas espirituales requieren vida espiritual y sensibilidad espiritual. Entonces el Espíritu Santo tiene que hacer por ellas lo que ellas no pueden hacer para que crean en Cristo. La persona que cree en el Señor Jesucristo es una persona que tiene vida espiritual. Esta es una de las grandes diferencias con quien no es creyente. La persona no creyente está muerta espiritualmente a causa de su pecado, que la separa de Dios.
El creyente es alguien que tiene vida espiritual y vida abundante. La otra cosa es que las personas no creyentes no tienen sensibilidad espiritual porque están muertas espiritualmente. El creyente sí tiene sensibilidad espiritual porque tiene vida. Y esa es una de las cosas que los recién convertidos los asombra, que de repente ellos se dan cuenta que tienen una sensibilidad que antes no tenían y ahora la tienen. Y lo que antes les agradaba, ahora les desagrada. Lo que antes buscaban, ahora no lo buscan, porque por primera vez tienen sensibilidad espiritual y luz de parte de Cristo para ver lo que antes no veían, lo que antes ignoraban. La otra cosa es que la persona que sigue a Cristo no está en tinieblas y el no creyente sí lo está. Lo está y toda su vida está bajo la influencia de esa tiniebla. Lo que él piensa para sí, para su familia, toda esa situación lo mantiene aquí en la tierra. La persona no creyente tiene sus expectativas aquí en las tinieblas de esta tierra. Él no ve más allá. Toda su visión, todos sus objetivos, todos sus anhelos se reducen a la vida aquí en la tierra. Él no tiene en su horizonte otra cosa, no tiene otra esperanza. Todo lo que él desea, todo lo que él es, todo lo que él busca, todas las cosas por las cuales él se esfuerza, lo relacionan y lo mantienen con las cosas y la oscuridad de aquí, de esta tierra. No tiene más allá ninguna otra esperanza. El creyente vive aquí, pero él es consciente de que es pasajero, de que él es un extraño, que su ciudadanía no está aquí, que su destino final no es este. Él sabe que un día escuchará una voz y se irá para siempre. Lo de esto es pasajero. Él tiene una esperanza que lo lleva más allá de este mundo. Eso es una gran diferencia con aquel que no es creyente. Uno vive con su vista fija aquí en la tierra. Toda su existencia se reduce a lo que tiene acá, a lo que alcanza acá, al bienestar que le proporciona la vida aquí. Sus anhelos están reducidos aquí. Lo que él desea para sus hijos está reducido aquí. Pero el creyente tiene luz y ve más allá de esta tierra y es consciente de cosas que no están aquí. Y él sabe el poder de eso. Lo experimenta, lo anhela. Su mirada va más allá de lo que hay aquí. Sabe que es un extranjero y un peregrino. Y su andar aquí mientras esté en el mundo está llamado a ser iluminado por la luz de Cristo. Mientras viva acá. Por esa razón hay grandes diferencias. Estas son solamente algunas de las grandes diferencias entre quien es creyente y entre quien no lo es. Y estos textos nos mencionan una de ellas. Es una diferencia importantísima, tremenda, que dice que quien no es creyente vive en la oscuridad, aunque se crea libre, dueño de sí mismo, que puede decidir por su vida, aunque se crea una persona autosuficiente. Dios dice que vive en la oscuridad y el creyente es alguien que tiene luz y percibe cosas que otros no ven. ¿Es posible salir de esa situación para los no creyentes? Sin duda que sí. El Señor Jesucristo trabaja para iluminar el corazón de las personas. Trabaja para que un rayo de luz del Evangelio ilumine su interior, su mente,
su corazón para mostrarle la realidad que ignora, para mostrarle el peligro en que se encuentra a causa del pecado, para mostrarles que su alma es algo preciosa para Dios, que Dios ama su alma y que quiere salvarla. Él lo ilumina, pero todavía no es salvo. La otra cosa que quiere hacer el Evangelio es guiar a las personas a Cristo, para que lo reciban como su único y suficiente Salvador, para que reconozcan a Él que han vivido equivocados. Esta es una de las grandes verdades que descubre la persona cuando se convierte. Se da cuenta de algo tremendo que nosotros no nos damos cuenta de lo que significa. Se da cuenta que toda la vida que ha vivido sin Cristo es una vida perdida. Perdida, que no puede ser rescatada. Se perdió en el pasado lejos de Cristo. Y cuando una persona se convierte a Cristo, Dios nunca más vuelve a tratar con esa vida porque se perdió para siempre. Quedó en el pasado. Ahora Dios trata con una nueva persona, con una nueva vida, con alguien que tiene luz. Ha nacido otra vez. El viejo hombre se perdió para siempre. Esa vida no tiene nada rescatable para Cristo. No hay nada en esa vida que valga la pena porque ha sido vivida sin Cristo. Y cuando la persona se convierte, se da cuenta de eso. Se da cuenta que esa vida es perdida. Pero ahora tiene una nueva vida en Cristo. Es una nueva creación, una nueva criatura. Y Cristo trata con esa persona de ahí en adelante y nunca más con la vida anterior de esa persona. Eso es lo que mostramos, algo de lo que mostramos cuando el creyente se bautiza, que ha muerto con Cristo y que ha resucitado para una nueva vida. La anterior quedó sepultada para siempre y no se rescata porque es completamente perdida. Y en la nueva vida tiene luz, luz abundante, y comienza a ver, a percibir, a identificar, a individualizar cosas con claridad. Ahora tiene vida y tiene luz. No sé la situación de quienes me escuchan. Es posible que muchos, la mayoría quizás, sean creyentes, tengan la luz de Cristo, hayan recibido el perdón de sus pecados y tengan una nueva vida. Pero también es posible que haya personas que no son creyentes, hijos de creyentes, que necesitan convertirse a Cristo de la misma manera que sus padres. Necesitan recurrir a Él para que el Señor les salve. ¿Quién sabe? No veo ni siquiera el rostro de todos, pero sí sé que todos necesitamos al Señor Jesús. Y si alguno de los que me escucha aún no ha recibido a Cristo como Salvador, le ruego que piense en estos textos que hemos leído, que los busque y que los lea, que medite en eso. Juan 8:12 y el libro de los Hechos, capítulo 26, del versículo 15 al 18. Se dice de la situación en la que está usted si no es creyente. Y que gracias a Dios, eso no tiene por qué ser definitivo. Cristo dice que lo puede cambiar. Si usted confía en Él y pone su confianza, su fe personal en el Señor Jesucristo. Tal vez es una fe débil, pequeña, pero si es sincera. En los evangelios se dice que Cristo siempre responde a la fe.
Él busca la fe en los corazones de las personas y responde a la fe. Así que este es el mensaje que queríamos compartir con ustedes. Que el Señor nos bendiga.